Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios en esta mañana que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de acercarnos y traer una palabra de vida para nuestras vidas. Damos gracias a nuestro Señor por su infinita y grande misericordia que nos tiene, que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de poder acercarnos cada día más a Él. Que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de arrepentirnos, que nos da la oportunidad de volver a los pies de Cristo. Hoy más que nunca tenemos que disponer nuestra vida, queridos hermanos, a entregarla para que Dios haga su bendita voluntad sobre nosotros. Por eso en esta mañana proponte en tu corazón entregarles tu voluntad. Porque bueno es caminar bajo la voluntad, bajo la guianza de nuestro Padre Celestial. Bueno es entregarnos a Él, hermano, para que nuestra vida realmente tenga sentido. La salvación que Dios nos da debe de tener un sentido. Si no, no fuera salvación, si no fuera una religiosidad con un montón de mentiras, con un montón de engaños, con un montón, hermanos, de enseñanzas lejos de los propósitos divinos, lejos de la voluntad divina. Cuando nuestra vida, queridos hermanos, no se enfoca realmente a vivir la vida que Cristo nos da, nuestra vida tiende siempre a desviarse de los propósitos divinos. Cuando el hombre, querido hermano, no tiene tiempo para el Señor, su vida cada día va, hermano, a desviarse de los propósitos de Dios. Porque mucha gente se descarría del camino. Queridos hermanos, se descarrían del camino porque han perdido su comunión con el Señor. Ciertamente Dios nos protege, Dios nos cuida. Ciertamente Dios está con nosotros y nos ayuda siempre. Él siempre nos va a ayudar a volver. Siempre nos va a ayudar a retomar lo que se ha perdido, porque Él sabe que esa es la base, esa es nuestra identidad como hijo de Dios, siempre estar apegados a la verdad. Siempre a la verdad. Y nosotros tenemos que buscar la verdad todos los días. Aunque sabemos que la verdad es Cristo, que hermano, la verdad también consiste en nuestra relación, en cómo estamos realmente para con Dios. Por eso es importante sumergirnos todos los días en la búsqueda. Importante, queridos hermanos, realmente, más en estos tiempos de mucha mentira, más en estos tiempos de mucho error. Todo el mundo profesa tener una verdad. La verdad no solamente es lo que está escrito, pero la verdad es la vida del cristiano. Cómo vive, cómo busca a Dios, cómo es su entregarse al Señor, cómo es su relación para con Dios. Esa es la verdad. Porque el Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus palabras, sino por sus acciones, por sus conductas, por la manera de buscar a Dios, por la manera de mirar las cosas, por la manera de actuar, por la manera de su temor, por la manera de su obediencia, por la manera de su búsqueda, de su entrega. De esa manera los reconocerás. Por eso, queridos hermanos, cada día nuestra vida debe de ser genuina. Cada día nuestra vida debe de ser genuina. La Escritura nos enseña que estamos en tiempos de engaños, en tiempos de mucha mentira, en tiempos de apariencia, en tiempos, queridos hermanos, de mucha hipocresía. Estamos viviendo tiempos de grandes retos para la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo. Hoy más que nunca, queridos hermanos, el hombre debe de volver a las Escrituras. Hoy más que nunca el hombre debe devolverse, el Hijo de Dios debe devolverse a la palabra. Como le dijeron a Timoteo, mientras regreso, ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación, ocúpate de la enseñanza, ocúpate siempre, queridos hermanos, en estar escudriñando las Escrituras. Luego le dicen, cuídate a ti mismo, cuídate de lo que enseñas. Le dicen a Timoteo, hermano, que mientras
y esperamos en el Señor, mientras esperamos su venida, mientras esperamos, dice que hermano, dice, sé ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4, 11, 12, 4, 12, 13. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la posición de las manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas. Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación. Ocúpate en la enseñanza. Ocúpate en los dones. Ocúpate siendo ejemplo, siendo en conducta, en amor, en palabra, en espíritu, en fe, en pureza. Le dicen a Timoteo, porque si usted lee esa parte, Pablo le advertía a Timoteo la apostasía que se estaba manifestando. Gente que iba a ir en contra de lo escrito está. Gente que iba, queridos hermanos, que por falta del entendimiento, usted sabe lo que la misma escritura nos enseña, que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no comprendieran las escrituras. Las tinieblas les cegó los de entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo, para que no entiendan realmente el significado y la voluntad de Dios. Pero para eso necesitamos meternos todos los días, envolvernos en la palabra, sumergirnos en la palabra. En veces el cristiano quiere ser salvo sin conocer la voluntad de Dios, sin conocer qué es lo que le pide Dios todos los días. Nosotros necesitamos una porción de su palabra. Necesitamos, dice la Escritura, hermano, que Dios, cuando Dios alimentaba a su pueblo en el desierto, hermano, dice que los hijos comieron hasta que, dice en el Éxodo 16, versículo 35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Todavía no habían entrado, pero maná comieron todos sus 40 años. Ellos llegaron a hastiarse de ese maná, llegaron a aburrirse de ese alimento espiritual. Hay gente que no come la palabra de Dios. El alimento del alma es la palabra. El alimento del espíritu es la oración. Pero ellos se llegaron a fastidiar, a hastiar. Dice en el libro de número 11, versículo 6. Dice, hermano, que ellos les fastidió la palabra. Les fastidió, les aburrió. Decían ellos, y ahora nos acordamos, dice, fíjese. Dice, y en el 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Queremos carne. De repente se juntaron con gente extranjera, o sea, gente no de Dios, gente de fuera, y empezaron esos hombres extranjeros porque eran desconocidos para Dios, no habían recibido a Cristo, no eran de Cristo. Se habían mezclado con ellos, o sea que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Empezaron a desear carne, empezaron a desear el mundo, empezaron a desear otras cosas, por las malas amistades. Hay gente que piensa que son buenos amigos, buenos compañeros, buenas compañeras. En realidad son malas personas. Una persona que te aleja de Dios, que te aparta de Dios, no es una buena persona, es una mala persona. Y empezaron ellos a acordarse del pescado que comían en Egipto, de embalde de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. 7 tipos de alimentos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino que este maná ve en nuestros ojos.
Solamente ellos empezaron, hermanos, a sentir que ese maná, ese alimento que Dios les enviaba todos los días, para ellos era menospreciable. Dios está hablando todos los días, pero el hombre, hermano, el hombre no quiere alimentarse de la palabra. El hombre no quiere comer de la palabra, no quiere alimentar su alma. Hay gente que dice que tiene mucha fe, pero en Romanos 10:17 dice que la fe entra por el oír el mensaje. Otra versión dice que la fe entra por la obediencia del mensaje. O sea, queridos hermanos, que la palabra oír significa obediencia. O sea que nadie puede tener fe si en realidad primero no oye el mensaje, si primero no oye la palabra de Dios. Nadie puede tener fe. Creo que la fe es una fe porque la Escritura habla en Timoteo habla de una fe fingida. Hay una fe genuina, pero hay una fe fingida. Fingen que tienen fe. ¿Por qué la gente finge que tiene fe? Sencillo, porque no lee su palabra. Están lejos y apartados de Dios. No les importa la palabra, ya les fastidió la palabra. Quieren carne, quieren deseos personales, tienen propósitos personales, tienen metas personales, tienen una relación con el mundo, tienen una mezcla con sus amigos, tienen un trato con la gente que aquellos que no aman ni temen a Dios. Ser cristiano, queridos hermanos, es tener una relación profunda con la palabra, una relación profunda con el Espíritu. Ser hijo de Dios no es asistir a una iglesia. Eso lo dice su bendita palabra, hermano, en el libro de Juan. En el libro de Juan, Juan 1, el Señor lo dijo claramente. Lo digo claramente que el ser hijo de Dios no consiste en tres cosas. Ya lo leíamos el otro día. En el libro de Juan 1 dice su palabra. Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Una versión dice: nosotros por la sangre adoptamos el nombre de hijo de Dios, por la sangre de Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, nos habla de una fe, o de los que creen en Dios. Nadie es hijo de Dios por creer en Dios, porque aún los demonios creen en Dios. Nadie es hijo de Dios por creer en Dios. Todo mundo cree en Dios, pero no por eso son hijos, sino que tienen que aceptar la sangre de Cristo. Porque, segundo, dice, ni de voluntad de carne. Una voluntad de carne quiere decir una familia, un matrimonio que engendre, que diga, tengamos hijos. Lo que representa, que hermanos, que tampoco se es hijo de Dios por haber nacido en una familia cristiana. Cuando usted ve Romanos 8:14, dice ahí que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Entonces quiere decir que los que son guiados por el Espíritu se les llamó hijos de Dios. Aquellos que se procuraron, hermanos, de ser guiados por la bendita palabra de Dios, se les llamó hijo de Dios. No somos hijos, queridos hermanos, somos salvos, mas no hijos todavía. Porque la palabra dice, se les dio potestad. Esa palabra potestad se les dio que se llamaran. Pero todavía la Escritura dice que debemos, todavía en 1 de Juan 3 dice que vamos a un día presentarnos. Y sí, el Hijo no va a ser por ser hijo de Dios, sino porque se parece al Hijo de Dios, se alcanzó la semejanza del Hijo de Dios. Cuando dice luego, pues, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, no es por familia cristiana, ni de voluntad de varón. Lo que representa la palabra voluntad, que Dios, o sea, que el hombre haya decidido levantar una iglesia. Esta voluntad dice, vamos a formar una iglesia, vamos a formar una congregación. Por voluntad, yo deseo formar una iglesia. No, una iglesia no salva.
Es una iglesia, es un lugar de reunión, pero no por ir a una iglesia somos hijos de Dios, ni por creer en Dios, ni por vivir en una familia, ni por venir de una familia cristiana, ni por, queridos hermanos, ni por pertenecer o ir a una iglesia, somos hijos de Dios. No lo somos. Estoy hablando que es la palabra salvación, no es lo mismo que hijo de Dios. Y lo dice claramente, sino por aquellos que se son llamados, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios, los que llegaron a la estatura, aquellos que se asemejan y se parecen al Hijo de Dios. Pero mi Señor, hermano, Él les enviaba el maná todos los días, les enviaba palabra todos los días. Llegaron a fastidiarse, comieron hasta que llegaron a los límites de Canaán. Lo sustentó, hermano, con ese pan, porque vean lo que dice en Deuteronomio 8, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo sustentó, hermano, afligiéndolos, entristeciéndolos por su vida, de tal manera que ese alimento espiritual que caía todos los días, que enviaba Dios todos los días. Usted sabe que cuando ellos guardaban un pedazo una porción del maná, el maná les salía gusano, se engusanaba porque no podían guardarla, porque de ella dependía la vida de ellos. Ellos tenían que comer de ese maná porque de ellos dependían. Aunque empezaron por mezclarse con gente, empezaron ellos, hermano, a pedir carne. Por eso mucha gente, mucho cristiano, está en el mundo, se alejó de Dios, no quiere nada con Dios, porque le pidieron carne. Le pidieron carne. Le pidieron dinero. Usted lo puede ver en el Salmo 78. Allá aparece lo que ellos hicieron. Se rebelaron contra Dios, murmuraron contra Dios, pecaron contra Dios, se olvidaron de Dios. ¿Por qué razón? Por pedirle carne. Eso es lo que provoca cuando alguien le pide carne a Dios. Pide muerte. Porque la misma escritura dice, queridos hermanos, que Romanos 8:5 dice que el que piensa en las cosas de la carne, hermano, solamente está ocupado en la muerte. Tiene una muerte espiritual. Dice que le lisonjeaban con su boca, le mentían con sus bocas, pero su corazón estaba lejos de ellos. Le lisonjeaban, decían hermosas mentiras. La gente dice, yo me acuerdo de Dios, yo amo a Dios, Dios está conmigo. Nosotros podemos decir 1000 palabras halagadoras, pero ahí mismo dice, queridos hermanos, que ellos decían hermosas mentiras. Lisonjear significa decir hermosas mentiras, palabras halagadoras, pero Dios sabía que le mentían, dice, y no eran rectos en su corazón. Dios tuvo paciencia con ellos, hermanos, al no destruirlos porque eran carne. Nosotros podemos vivir pidiendo todos los días, pudiéramos estar hablando maravillas de nuestra boca de Dios, pero una cosa es que digamos nosotros y otra cosa es la respuesta de Dios, las palabras de Dios. Nuestras palabras no cambian nuestras acciones, sino lo que realmente nos va a cambiar la vida es la palabra. Lo que realmente nos va a cambiar la vida es reconocer la grandeza de nuestro Padre Celestial, es sumergirnos realmente en alimentarnos cada día de la palabra, cada día llenarnos nuestra vida, nuestra sed, hermano, porque dice que Él, vea lo que dice, hermano, en el libro de Nehemías 9, versículo 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Enviaste tu buen espíritu y no retiró. A pesar de la circunstancia, que es lo que nos sostiene a nosotros,
los sustentantes 40 años en el desierto, en ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos nunca, vean lo que dice, hermano, sus vestidos nunca se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos, pueblos, y los repartiste por distrito, y poseyeron la tierra de Sehón y la tierra del rey de Hesbón. Fíjate, pero acá dice algo interesante. Los sustentaste 40 años en el desierto y ninguna cosa tuviste necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon. Esta palabra, ni se hincharon sus pies, tiene una palabra muy importante en la vida de un cristiano. Dios los sustentó. Dios les dio semana. Dios les envió esa bendición sobre sus vidas. Nunca los dejó. Por eso en esta mañana, pídele a nuestro Padre Celestial. Mira, hermano, dice que la Escritura que nosotros somos infieles, mas Él permanece fiel. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a nuestro Padre Celestial en esta mañana que no nos suelte de su mano, que como dijo David, que no aparte su Santo Espíritu de nuestra vida. En veces pecamos, nos equivocamos, cometemos errores, caemos, fallamos. Pero una de las cosas que hacía David es correr al trono de la gracia y de la misericordia a pedir perdón. Y Dios tenía misericordia de David, porque lo sustentaba. Queridos hermanos, él entendía que con misericordia y verdad se corrige el pecado. De tal manera que él corría, si algo era David, la Escritura dice, hermano, que Dios no le tomó en cuenta el pecado de Urías, que Dios, hermano, lo único que le tomó en cuenta a David fue el pecado de Urías, porque la Escritura dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos delante de Dios. Lo que representa, queridos hermanos, que lo que Dios tomó en cuenta de David fue la situación que tuvo con Urías. Pero usted dice, ¿cómo es posible que David, a pesar de tantos errores, equivocaciones, tantos pecados que cometió, era un hombre recto, justo delante de Dios? Porque David, aunque fallaba y se equivocaba, nunca, escúchelo bien, nunca dejó de cumplirle a Dios con lo que respecta a su obediencia. Lo que Dios le decía, él lo hacía. Pero aquí dice, queridos hermanos, de que Dios lo sustentó en su caminar. La salvación es un camino. Es un camino. Por eso dice aquí, queridos hermanos, que tiempos donde estamos viviendo, tiempos donde la palabra de Dios está siendo atacada. Están tratando de sacarla de sus propósitos, de la voluntad divina. Pues hay muchos creyentes, muchos predicadores, neófitos y niños inexpertos en las Escrituras, que son llevados por el horror del engaño para los que se salven. Eso lo dijo Pedro. Pedro, cuando habla en las epístolas, dijo que muchos indoctos, muchos indoctrinados que no conocen doctrina, que no saben lo que hacen, queridos hermanos, son llevados por el espíritu de error para que la gente no se salve y terminen perdidos lejos de Dios, envueltos en el pecado. Eso lo dijo Pablo. Dice que quienes habían caído en el error doctrinal, en el error de las enseñanzas. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque eran niños, porque eran neófitos, porque no sabían lo que hacen. Dice Pedro, dice segunda de Pedro, dice en 3, versículo 15, y tened entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así vosotros, oh hermano, sabiendo de antemano, guardaos
No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, aquellos que no les importa el Señor, aquellos que no les importa, porque hay cristianos que no les importa. Viven fuera de la gracia. Hay cristianos, hermanos, que están abusando de la gracia. Yo creo en Dios. Mi papá es cristiano. Mi mamá es cristiana. Somos de familias cristianos. Mi tío es pastor. Mire, ahí está un caso del caso de la mujer de Lot. Abraham, digamos que para este tiempo era un apóstol. Era un sobrino. La mujer de Lot, conjuntamente con Lot, habían crecido en una casa apostólica, en una casa pastoral. ¿Acaso no se perdió la esposa de Lot? ¿Acaso no se perdieron sus hijas? No importa de qué familia vengas. No importa si cuántos pastores hay en casa. Inclusive hay hijos de pastores que se han perdido. Eso es, hermano, esos son testimonios reales. Que no quisieron nada con el Señor y fueron muertos. Por eso a nuestros hijos tenemos que enseñarle el amor al Padre, el amor a la palabra, que ellos sepan que tienen un Padre y a quien tienen que recurrir y que dependan de Él. Por eso dice que cómo cayeron en el error, por gente extraña, que no tienen vinculación con el Espíritu Santo, que no tienen ninguna relación con la palabra. Por eso debemos de cuidarnos nosotros con qué tipo de personas te relacionas. Y no vayas a decir, yo soy inteligente, son buenos amigos, son buenas personas. Estás equivocado. Porque la Escritura dice que por esa razón, los israelitas, y para este tiempo, la gente se va a dejar llevar por gente inicua, por gente impía, por gente que no tiene relación con el Espíritu Santo. De tal manera que ellos terminarán pidiendo carne, terminarán en la doctrina del error, estarán equivocados. ¿Y qué estarán haciendo? Abusarán de la gracia, a la gracia de la salvación. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Perseveraremos, dice, ¿qué diremos? Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. Dijo Pablo, en ninguna manera. Para este tiempo la gente abusará de la gracia de Dios. Dirá, Dios nos perdona, cada rato voy y le pido perdón a Dios, no perderé mi salvación, porque la Biblia dice que la salvación es por gracia, no por obras. Así que si yo creo en Dios, que si yo creo en Jesucristo, soy salvo. Realmente hay gente que es salva, pero se abusa de la gracia. No es lo mismo pecar que pecar deliberadamente o practicar el pecado. Practicar el pecado, la Escritura dice, hermano, que es alguien que le gusta. Es a quien que ha decidido no dejar el mal camino, su vida desordenada. Ha decidido seguir así porque está abusando de la gracia. Vive en pecado, pero está abusando de la gracia. Y cuando abusa de la gracia, que Cristo me va a salvar, en cualquier momento si me salen las cosas mal, pido perdón, me arrepiento, pero el Señor no dice eso. El Señor habla de una nueva vida. El Señor nos pide una nueva vida sin relación con el pecado, una vida sin relación, queridos hermanos, de una vida ordenada, nacer de nuevo, empezar a experimentar de nuevo la vida de hijo de Dios. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo vivía una vida entre malas compañías,
Vivía, queridos hermanos, junto a un hombre que se llama disipador de bienes, un gastalón, alguien que lo ayudó a despojarse de toda esa gracia, de todos esos dones, de todas esas virtudes, de todo ese ministerio que tenía. Por eso júntate con gente que te ayude y te dé ánimos de volver a casa, de que te diga: avívate en los dones, avívate en la gracia, que Dios te use. Pero si te juntas con gente que solamente te meten en tu cabeza la carne, alejarte, dejarte fluir, en lugar de ponerte a cuentas, en lugar de, hermano, que abandones la iglesia, que abandones tu salvación, estás en problema, estás en problema. La Escritura dice que Dios estuvo enojado con ellos 40 años. No hubo un día que no estuvieran enojado Dios con ellos. En veces creemos que le agradamos a Dios. No, pero Dios estuvo enojado con ellos. ¿Por qué? Porque pedían carne todos los días. Lo que menos se acordaban es de la palabra. No alimentaban. Dios, su mayor preocupación de ellos no era darle alimento. Su mayor preocupación de ellos era alimentar su alma. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice en 1 Corintios 10 que muchos murieron. Les dio alimento, pero ellos la despreciaron, hermano. Y cuando alguien desprecia el alimento de Dios, la obediencia de Dios, el temor a Dios, el escuchar su palabra, usted ve lo que provoca. 1 Corintios 10, entonces, cuando se menosprecia la palabra, dice: y todos comieron, 10 versículo 3, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Mira, aquí había gente bautizada. La Escritura dice que murieron. Hubieran gente que había recibido a Cristo. La Escritura dice que murieron. No importa si ya se bautizaron. Es que la salvación no se pierde. No, sí, hermano. Esto no es un juego. La salvación no es un juego. No es tomarlo a la ligera. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, pero lo que los seguía, y la roca era Cristo. La roca los seguía. Hay un tiempo donde Dios está detrás de nosotros, está tratando de convencernos, está tratando de ayudarnos de que no es el camino correcto. Pero aquí dice, hermano, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No se agradó Dios de ellos. No se agradó. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Se volvieron codiciosos, se volvieron idólatras, empezaron a jugar con las cosas de Dios, no lo tomaron en serio, fornicaron, tentaron a Dios, murmuraron contra Dios, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros en este tiempo, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Murieron. ¿Acaso no eran pueblo de Dios? ¿Acaso no creían en Dios? ¿Acaso no eran una congregación? Porque congregación significa iglesia. ¿Acaso no venían de familia de las tribus? ¿No se agradó Dios de ellos? Muchos murieron. ¿Por qué, queridos hermanos? Por no llevar una vida nueva, por no creer en su salvación. ¿Cuántos cristianos están pidiendo, hermano, carne? ¿Dónde sucede? Pues andar con gente que no los edifica. Por eso dice en la 1 Corintios 5, versículo 7: limpiaos pues de la vieja de lavadura para que seas nueva masa. Así como dice nueva vida, habla de nueva masa. Sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y verdad. El problema es con la gente con quienes se juntan, a quienes son sus amigos, aún dentro de la iglesia, que no tiene identidad. Hay que tener mucho cuidado, porque la misma escritura dice que hay falsos hermanos, hay falsos ministros, falso evangelio, falso espíritu, falsos dones, falsa gracia, falsa alabanza, falsa profecía. Esta palabra levadura significa, dice, los panes y la masa sin levadura. La palabra levadura significa falso, significa hipócrita, una falsa enseñanza. Levadura significa hipocresía, una falsa enseñanza. Pero también tiene que ver con la corrupción de la mente, con la corrupción de la moral. Por eso es que de veces hay gente cristiana que decirle, hijo, tú no tienes comportamiento cristiano. Oye, hija, tú no tienes comportamientos cristianos. Porque tu forma de ser, tu conducta, tu moral afecta la vida de otras personas. La levadura se aplica, queridos hermanos, en aquellos que tienen una influencia en la vida de otros, una influencia dañina. Por eso la Pascua, hermanos, la celebraban porque los israelitas tenían prohibido utilizar la levadura durante los 7 días durante la Pascua, para que recordaran el día que el Señor los sacó de Egipto. La levadura representa, sin levadura, la levadura, hermano, representa una doctrina corrompida, una enseñanza que cayeron mezclado con error. O sea, mezclaron la verdad con el error. Eso significa la palabra levadura. Significa doctrina corrompida de error, aunque está mezclada con mucha verdad. Es lo que decía Pedro, corrompida, con los que profesan el error, con la gente equivocada. De tal manera, hermano, que prácticas corruptas, indebidas. Por eso nosotros no debemos de actuar como hijos salvos, como pueblo de Dios. No debemos de actuar corrompiendo las escrituras, mezclando mentiras en el orden de culto, o como nosotros como hijos de Dios, tener comportamientos en que en la iglesia somos una cosa y en la calle somos otra, actuando con hipocresía y apariencia. La nueva masa es la sana doctrina, la salvación. La nueva masa es la salvación de nuestra alma. Por eso debemos que caminar con la verdad, porque la verdad nos hará libre de toda corrupción, nos hará libre del error doctrinal, nos hará libre de esas tinieblas, nos hará libre de la ceguera. Por eso la salvación tiene que ser celebrada con la pura verdad, no haber hipocresía, no de actuar de dos maneras. De tal manera, queridos hermanos, que lo que hicieron ellos fue corrompieron las escrituras, cayeron en el error. Tanto así, vean lo que dice en el libro de Éxodo 12, versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa, antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiéndole a los egipcios alhajas de plata, de oro, vestidos. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Pero vean, dice, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. ¿Qué tan importante es? Si la masa representa la verdad, representa la sana palabra, la buena palabra, ¿qué tan? Y dice, y se la echaron en sus hombros. Oh, queridos hermanos, quiere decir entonces que ellos, mientras caminaban en el desierto,
Mientras caminaban, hermanos, hacia la meta que es Cristo. Mientras caminaban, queridos hermanos, así se enfilaban hacia el reino celestial. Cargaban sobre su vida la palabra de la verdad. Por eso debes de cargar todos los días la responsabilidad de llevar la palabra en tu vida, en tu vida. Carga la palabra, la responsabilidad y sostener la verdad y no en el error. No andar en un error, no andar en una equivocación, no andar en doble vida. No andar, hermano, con dos comportamientos, con dos conductas. Hoy somos algo en la iglesia, mañana es con otros que son extraños, con otros que son extranjeros, con otros que no practican la verdad. Hay gente que piensa que las amistades no corrompen. La misma palabra le enseña y enfatiza que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones corrompen. ¿Acaso no tenía Eva de amiga a la serpiente? ¿No la corrompió? Claro. Qué tan importante es ponernos la palabra en nuestros hombros, tener la responsabilidad de andar en la verdad. Por eso dice que los egipcios presionaban para que se fueran inmediatamente, que decían, si se nos van moriremos, si no se van moriremos. Lo que representa, dice que se fueron antes que la masa le cayera levadura. Los egipcios tenían miedo porque dice que vieron ellos que iban a morir. Qué tremendo es ver un cristiano hablando la verdad, conforme a la verdad y comportándose conforme a la verdad. Esa es la salvación. El que anda en la verdad, queridos hermanos, algo sucede. Los israelitas, los egipcios vieron cómo los israelitas tomaron la verdad sobre su vida. Cargaban la verdad, era evidente la verdad sobre su vida. La palabra masa viene de la palabra batzek y tiene un significado tremendo. Esta palabra masa, en el hebreo, que significa batzek, significa hinchado, estar inflamado. También significa la adicción de sangre y fluido a una parte del cuerpo. Significa lesión repetitiva por caminar en la tierra. Esta palabra hinchado, significa una lesión por caminar en la tierra sin protección adecuada para los pies. O sea que le salían ampollas en la piel de los pies. ¿Cómo caminaban ellos? Caminaban descalzos. Caminaban descalzos. Y dice que les salían ampollas, les salían heridas, les salían llagas, se les hinchaban los pies porque caminaban descalzos. Caminaban sin la protección del Evangelio. Muchos caminan sin la protección del Evangelio, por tener malas compañías, por corromper la palabra, por vivir una doble vida, por querer parecerse al mundo, por vivir en pecado, por vivir desordenado. Dice que sus pies se hinchaban porque no tenían protección. Por eso dice la Escritura lo que decíamos hace rato en Nehemías 29:20, y tú enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron. Y vean lo que dice: ni se hincharon sus pies. Ni se hincharon sus pies porque comían ese maná. Se lo pusieron, en lugar de comérselo, lo pusieron sobre sus vidas. Taparon su vida como cristianos, pero no se alimentaban del maná. Nosotros podemos tener fachas de ser cristianos,
de usar la palabra de la Biblia y cargarla todos los días, de asistir a una iglesia todos los días, de hablar 1000 maravillas de Dios como buenos cristianos. Pero no se alimentaban de ella. No se alimentaban de ella. Se cubrían con la palabra. Se tapaban con la palabra, pero no se alimentaban de ella. No alimentaban su salvación. Y a los que envió su Santo Espíritu por eso le dice que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. A sus hijos les envió su Espíritu y se alimentaban de la buena palabra, una palabra espiritual, y no retiraste tu maná de su boca. Lo sustentaste, todo ese tiempo lo sustentó. Dice, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Pero ¿cuánta gente camina hoy y cree que el caminar de Cristo es doloroso en sus pies? Es difícil. Es difícil. Ahí solamente te imponen cargas, solo te obligan. Y por eso menospreciaron el Evangelio. Porque para muchos caminar en Cristo es pesado, da flojera, solamente tiene uno problema. Para muchos caminar en el Evangelio, eso no es vida. Los cristianos son tachados de hipócritas, son tachados de los peores, que ser cristiano es el peor, que es mejor la violencia, la maldad, los vicios, es mejor las amistades. Ahí creen que son mejores las amistades de afuera que el pueblo de Dios. Hay quienes que son mejores los amigos del mundo que los hermanos. Ahí piensan que son mejores. Ahí piensan que es mejor un patrón que los pastores. Ay. Los que caminaban sin protección, se les hincharon los pies. Les salieron ampollas. Ya no querían caminar. No querían sufrir el Evangelio. Por eso la Escritura dice que en este tiempo algunos no sufrirán el Evangelio. Porque piensan que en este camino todo el tiempo le duelen los pies. Se lastiman los pies. Tropiezan siempre con lo mismo. ¿Por qué mucha gente dejó la palabra de Dios? ¿Por qué dejó el camino de Dios? ¿Por qué se dejó de su salvación? ¿Por qué no se arrepiente de sus pecados? Las malas compañías se alimentan más con ese tipo de gente que alimentarse de la bendita y preciosa palabra de Dios. Y a los que se alimentaron de la palabra y los sustentó y comían ese maná, el mandamiento de Dios, dice que no se hincharon sus pies. Por eso cuando usted ve mi Señor Jesús, cuando le dice a los discípulos en Juan 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora para pasarse de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando con una toalla la ciñó, y luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y al enjugarlos con la toalla que estaba ceñido, entonces vino Simón Pedro. Oye, hermano, esto y comenzó a lavar los pies a los pies de sus discípulos y enjugarlos con la toalla. Una cosa es que los pies estén sucios y otra cosa es que estén llagados, llenos de heridas, llenos de ampollas, los pies hinchados. Por eso en este camino, el que ama la palabra, el que ama la verdad, el que se alimenta de Dios por la palabra, nunca se va a cansar de caminar en Cristo. No va a encontrar en el caminar
del evangelio dolor. No va a encontrar en el caminar, hermano, que le lastimen los pies, le van a salir llagas en los pies, porque el Señor cuidó que sus pies, el hombre que se alimenta de la palabra, nunca se canse de la salvación, nunca se canse del evangelio, nunca se canse de la presencia divina, nunca se canse de la voluntad divina. Nunca. Dice que no hizo que sus pies se hinchasen. No dice que les puso zapatos, dice que sus pies no se hincharon. Entonces Simón Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Entonces Jesús le dijo: lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrías parte conmigo. No tendrías parte conmigo. Porque mucha gente entonces dejó de caminar con el Señor por causa de sus pies. Les salieron llagas, les salieron ampollas, se les hincharon los pies, causaron heridas. Porque en lugar de que se comieran el maná, se lo pusieron arriba, se cubrían como cristianos, se cubrían como gente que eran de Dios, pero no se alimentaban de ella. Cuando el hombre se alimenta de la palabra, se alimenta de los mandamientos, Dios cubre su caminar de tal manera que los pies no se cansen, que los pies no se llaguen, que no sientas pesado el evangelio, que tu vida no se canse de caminar en el Señor, que no caigas en el error de creer que se puede abusar de la gracia. Por eso hay que alimentar la salvación. Porque el hombre que alimenta su salvación, su alimenta de la palabra, se va a dar cuenta que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Se va a dar cuenta que el pecado corrompe. Se va a dar cuenta que el desorden corrompe. Se va a dar acuerdo que en este camino es mejor caminar conforme a la palabra, no conforme a ideas, no conforme a amistades, no conforme a una iglesia. Por eso mucha gente se cansa. Mucha gente dice: dejé de creer en Dios. Mucha gente dice: dejé de ir a la iglesia. Mucha gente dice: ya no escucho palabra. ¿Por qué razón no escucharon la palabra? Porque se cansaron del camino. ¿Por qué se cansaron? Porque sus pies estaban hinchados, estaban heridos, estaban llenos de ampolla. Porque cubrieron su vida, su salvación de apariencia. Y no cubrieron su vida de la nueva criatura, de la nueva vida, de ese alimento que nadie había conocido, aquel que alimenta el alma, de aquel, hermano, de librarnos del error doctrinal. Corrompieron su caminar. Maná significa una lesión repetitiva por caminar en la tierra sin protección adecuada para los pies. Hinchado. Se hincharon. Por eso dice que los israelitas, los hijos de Dios, los que caminaban en la palabra, rápidamente cuando Dios los saca de Egipto, dice, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Hay que salir del mundo. Hay que salir del mundo antes de que la masa empiece a corromperse. Hay que salir de esas amistades, hay que salir con esas falsas relaciones, hay que salir de ese mundo antes de que tu caminar ya no quieras nada caminar en el evangelio. Antes de que te apartes, tienes que salir antes que se leude, antes, hermanos, que les hagan la levadura, sale ahí. Antes que corrompas tu caminar, sale ahí. Sal del pecado, sal del mundo, sal de esas amistades. Vuelve a casa, hermano. Reconcíliate con el Señor. Pídele perdón al Señor.
Deja esas amistades porque vas a terminar cansándote el evangelio. Se cansó mucha gente porque estaban desprotegidos de los pies. El evangelio no los protegió. La obediencia protege. Dice que antes que les saliera se fermentara la masa, el pueblo salió. Lo envolvieron en sábanas, se lo pusieron a sus hombros. Vámonos, antes que nuestros pies se corrompan, antes que nuestra vida se corrompa. Sal de ese sistema. Sal de ese sistema. Camina en la verdad, anda en la verdad, ama la verdad, antes que tus pies se aparten de Dios, porque de ellos no se agradó Dios. Quedaron postrados en el desierto, y cuando ellos se lesionaron los pies, cometieron idolatría, se volvieron codiciosos, empezaron a jugar con el evangelio, fornicaron, tentaron a Dios, murmuraron contra Dios. Cayeron de la gracia de Dios. Queridos hermanos, no dejes de caminar en Cristo, pero si vas a caminar bien, tienes que caminar de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el maná representa qué tan importante es la palabra en nuestra salvación. Es importante. Es importante. Cuida tus pies. Cuida tu caminar, porque cuando usted ve en el libro de Génesis 6, ¿por qué Dios mató en el diluvio a aquellos hombres? Porque habían corrompido su camino y habían llenado la tierra de violencia. En Génesis 6, habían corrompido su camino. Y a su camino no eran Dios, su camino era el pecado, su camino era el mundo, su camino eran las malas compañías. Su camino era lo secreto, lo vergonzoso. Su camino era estar apartados de Dios. Revisa tus pies. A lo mejor tus pies están hinchados. A lo mejor tus pies, hermano, tienen heridas. A lo mejor tus pies tienen llaga, tienen ampollas. Y ya se te hace pesado el evangelio. Ya no quieres caminar por causa de malas relaciones en tu vida. Ven a Cristo, hermano. Toma ese maná, toma la palabra, la buena palabra, antes que se fermente. Antes que le salga el error, le salga la equivocación. Sal de ahí. Sal del pecado. Sal del mundo. Sal de esa equivocación. Pídele perdón a Dios, ponte a cuentas con Él. Regresa a casa. Regresa a casa como lo hizo el hijo pródigo que corrompió su vida. Vuelve a casa, hermano. Ponte a cuentas. Es momento de hacerlo. Es momento de volver al camino del evangelio. Es momento de alimentar nuestra salvación. Porque las cosas a veces terminan mal. Que Dios te bendiga. Cuida tus pies. ¿Hacia dónde van? Cuida tus pies. Hasta que llegues hasta la presencia de Dios. Hasta que llegues, queridos hermanos, hasta el lugar santísimo. Hasta que lleguemos un día para irnos con Él en el arrebatamiento. Consagra tu vida para la gloria y honra. Pídele perdón, confiesa tus pecados y que Dios te bendiga. Gracias a todos los hermanos que esta mañana se estuvieron. Gracias por sus saludos, gracias por los comentarios. Muchas gracias. Que Dios me los guarde, Dios los bendiga y cuidemos nuestro caminar. No vaya a ser cosa que nos vayamos a apartar de nuestro Padre Celestial por no tener una buena alimentación, una buena palabra, y por no comer el maná, la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios te ayude. Y hoy es viernes, queridos hermanos. Aquí estamos en Cerrito, Canacín, aquí cerca antes de llegar a Santana. Visítenos para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, pidiéndole que amemos su palabra, comamos su palabra. Necesitamos una porción en este día. Visítenos y donde quiera que estés, congrégate de verdad, pero congrégate por la palabra, congrégate por recibir una palabra de bendición
y no por ir solamente a callar tu conciencia a una iglesia, sino ir por una palabra que te haga caminar correctamente, que limpie tus pies, que limpie tu caminar, que sane las heridas y las llagas de tus pies, hermano, y puedas afirmarte y seguir caminando, de seguir levantarte y seguir caminando hasta que llegues a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga. Donde quiera que estés, congrégate, regresa a casa, congrégate, hermano, porque esa es la nueva vida. Bendiciones y saludos a todos, que Dios los bendiga. Bendiciones.